podemos esperar 2 minutitos más y empezamos nomás ya. Ok, avísame nomás, porque vas a hacer la introducción o Sí. cómo es. Ok, sí, estoy aquí lista, preparada. Tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro ciclo de charlas y en esta ocasión vamos a hablar sobre el piso pélvico, la base de la estabilidad central en la vida activa, a cargo de la licenciada Hani Lowen. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene varios posgrados y tiene una larga trayectoria de experiencia en todo lo que compete a piso pélvico. Tiene especialidad también en didáctica universitaria, tiene también posgrado en terapia manual y neurocognición. Y les pido a todos, por favor, si pueden mantener en silencio sus micrófonos, realizar sus preguntas en el chat o posterior a la charla pueden habilitar sus micrófonos para hacer sus preguntas. Le damos la bienvenida a la licenciada Hani. Está con algún inconveniente con la cámara, pero les podemos escuchar súper bien. Bienvenida. Buenas noches, Lelis. Buenas noches a todos. Es un gran honor para mí y un gusto para poder compartir con ustedes. Espero realmente que les puedo explicar unas cosas que sean, que ustedes les ayude, que les ayude a crecer y que sobre todo les ayuda a entender mejor a nuestros pacientes, ¿verdad? Yo he trabajado ya unos cuantos años con el tema del piso pélvico y encontrando cada vez más cursos, más información, cosas que más me fascinan. Y realmente mi sorpresa más grande fue, mientras que fui estudiando, que el piso pélvico, o sea, los problemas del piso pélvico no son tanto como siempre pensamos un problema de las mamás, de las señoras adultas mayores, sino es mucho más amplio y mucho más grande y también tiene, o sea, las indicaciones nos dicen, o sea, los hechos nos dicen que hay también mucho más detrás de eso que solamente un músculo que no está funcionando muy bien. En realidad el piso pélvico, o sea, la musculatura del piso pélvico, es como en muchos casos como un gran desconocido en la rehabilitación. Sí, quizás hemos tocado así en forma muy rápida en la facultad y se considera una especialidad que unos pocos se dedican a esa parte del cuerpo, pero o muy poco se considera como una parte de una rehabilitación integral, de una rehabilitación donde tocamos una lumbalgia, donde tocamos un dolor de rodilla, donde tocamos un dolor de hombro. Nunca pensaríamos de integrar a esta rehabilitación también, por ejemplo, la musculatura del piso pélvico. Como yo dije, muchas veces pensamos que la disfunción o problemas con el piso pélvico es como la otra manera de ser mamá, ¿verdad? Es el precio que pagamos por ser mamá. Una de las consecuencias es que quizás la musculatura del piso pélvico no está funcionando muy bien. Y cuando digo que no está funcionando muy bien, nosotros pensamos que más que nada en la incontinencia y quizás en casos muy avanzados en un prolapso. Pero también, justamente cuando estaba empezando, eso también era mucho mi definición, mi entendimiento de lo que era el piso pélvico y me quedé muchas veces pensando, pero si las mujeres somos hechas, digamos, ¿sí? Llevamos todo adentro para dar luz, para crear una nueva vida, ¿por qué nos hace tanto daño? ¿Sí?
si realmente es parte de ser mujer, independiente si realmente ahora somos mamás o no, pero todos llevamos adentro todo preparado como para ser mamá. Entonces, si somos eso, ¿por qué nos hace tanto daño? ¿Por qué nos baja tanto la calidad de vida? ¿Sí? Pero también hay un grupo muy especial que también tiene bastante problemas, y de este grupo quizás más me voy a enfocar hoy, que suele tener problemas del piso pélvico y que son las deportistas, ¿sí? Y para muchos también problemas del piso pélvico, o sea, la incontinencia, es como un precio que pagar por hacer mucho ejercicio, por tratar de ser la mejor, a veces hasta se que le pone como un premio por entrenar tan duro que simplemente la musculatura ya no da más. Pero ahí surge también la pregunta después, si un músculo tan central como es la musculatura del piso pélvico, y es literalmente central en todo sentido, si este músculo no funciona bien, o sea, si no cumple con su función primordial, que es la continencia, ¿podemos realmente dar nuestro mejor rendimiento físico si no, ni cumple con su función primordial? Entonces, cuando más miramos sobre todo los problemas, o si tratamos de entender lo que es el piso pélvico, parece que surgen cada vez más preguntas que respuestas, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta podría ser, si las disfunciones del piso pélvico son consecuencia de haber tenido hijos, entonces, ¿por qué las nulíparas también tienen problemas de piso pélvico? ¿Sí? O si es un problema de mujeres mayores de edad, porque las deportistas jóvenes bien entrenadas también lo sufren. Si es un problema de las mujeres, porque los hombres también lo sufren. ¿Sí? Entonces vemos que hasta hay contradicciones mucho en este tema. Lo mismo podría ser si los ejercicios Kegel, que son tan famosos, funcionan, ¿por qué tantas pacientes terminan en el quirófano? ¿Sí? Si las cirugías funcionan, ¿por qué hay tantas diferentes cirugías y muchas veces con resultados menos que óptimos, digamos? ¿Sí? Hasta que hay un porcentaje importante que vuelve a entrar al quirófano por los mismos problemas. Entonces, eso me da una pauta que quizás hay más detrás de eso, ¿verdad? Aunque estuve hablando ahora, mencionando mucho la incontinencia, la sintomatología de las disfunciones del piso pélvico pueden ser muy variados y son mucho más amplios que solamente una incontinencia o quizás en estados más avanzados un prolapso. ¿Sí? Y quiero mostrar unos datos. Sí, voy a usar en muchos casos la incontinencia como indicador de que hay una disfunción del piso pélvico, pero quiero que tengan en cuenta, que se acuerdan que es simplemente un síntoma de que el piso pélvico no está funcionando bien, que algo anda mal, ¿verdad? En investigaciones se usa mucho la incontinencia porque es uno de los síntomas más conocidos y quizás más fácil de preguntar, más obvio, pero sí hay también otros síntomas que también son parte de toda esa disfunción del piso pélvico. Entonces, ahí está. Sí, quiero hablar un poco de la prevalencia, de las estadísticas, de los números de la incontinencia en este momento. Vemos que mujeres entre 18 y 40 años, el 16% de ellas en la población en general sufren ya de incontinencia. O sea, 18 años es muy joven y muchas de esas no han tenido hijos. Y
vemos que los porcentajes van aumentando con la edad, ¿sí? De 41 a 64 años ya son 33, y más de 65 años ya son más de 50% de las mujeres sufren de incontinencia. Pero vemos que los hombres también, aunque los porcentajes son bastante menores, pero vemos también que hombres también sufren de incontinencia y que va también en aumento según la edad. Sí, leí otras investigaciones que a partir de los 70 o 70 años los porcentajes de la incontinencia ya casi tocan los mismos números que en las mujeres. Entonces vamos a mirar un poco las estadísticas de un grupo muy particular que justamente ya estaba mencionando, que son las atletas. Y aquí Nygaard hizo ya en el 94 un estudio que me pareció muy interesante de 144 atletas universitarias, o sea, todas nulíparas, mujeres jóvenes, bien entrenadas, y el 28% de ellas refirió una pérdida de orina, ¿sí? Y entonces Nygaard lo clasificó en las diferentes disciplinas deportivas, y vemos que las gimnastas le ganan a todo con un 67% de incontinencia, de las gimnastas que son incontinentes, ¿sí? Y las tenistas le siguen bastante, las que jugadoras de básquetbol, hockey, atletismo, vóley, excepto los que juegan golf, en este momento presentaron menos, o sea, no presentaron ninguna incontinencia, pero sí hay disciplinas deportivas que tienen porcentajes bastante altas en lo que es la incontinencia. Entonces, esto es una otra estadística publicada por Thyssen en 2002, donde también investigó a varias mujeres, o muchas mujeres jóvenes. Vemos que la edad es de 22,8 años de por medio. Sí, habían unos que tenían hijos, pero siguen siendo mujeres muy jóvenes, ¿verdad? Y como dicen, fueron todas atletas de élites, y la mitad de estas atletas refirieron que sí tenían pérdida de orina. O sea, cuando más entrenadas, como parece, cuando más entrenadas están las deportistas, más alto es el riesgo de que sufran alguna incontinencia o alguna disfunción del piso pélvico. El 43% lo sufrió durante los ejercicios y un 42% en su vida diaria. En su vida diaria significa al reírse, al estornudar, al toser, al hacer algún saltito, tratar de correr o levantar algo pesado, cualquier actividad de la vida diaria, ya estaban empezando a perder gotitas de orina. Y fíjense el próximo número, solamente el 4% de estas deportistas realmente buscaron ayuda. O sea, eso nos da la pauta que es un gran tabú también entre las deportistas, que nadie, o sea, muchísimas lo sufren, pero nadie lo habla. O sea, sí, quizás lo mencionan entre ellas, pero nadie realmente hace, o sea, muy pocas realmente buscan ayuda, hablan con sus entrenadores o hablan con sus médicos o con alguna ginecología para buscar alguna solución para este problema. Entonces, la mayoría decide simplemente acallarse, a buscar manera de convivir con eso, porque simplemente es parte del deporte. Y bueno, buscar maneras de sobrellevarlos, o como vemos en el próximo número, un 20% de esas deportistas con el tiempo simplemente dejaron de hacer esos ejercicios justamente por las molestias generadas por la incontinencia. Entonces aquí también nos da también unos otros números, estadísticas, porcentajes por disciplina. Entonces otra vez son las gimnastas que están primeritas con 56%, las bailarinas de ballet también tienen un alto porcentaje, los que hacen aeróbica, voleibolistas, basquetbolistas,
fueron los que tenían los porcentajes más altos, pero habían unas cuantas otras disciplinas más que también tenían porcentajes bastante interesantes de incontinencia. ¿Sí? Casi todos perdieron orina durante sus sesiones de entrenamiento y la mitad aproximadamente también en las competencias. Y si no los imaginamos, perder orina en público aunque usas protectores y todo, no es cómodo, no es agradable. Unos ya llegan al punto que no les importa más con tal que pueden hacer ejercicios, pero igual baja la calidad de vida, baja la calidad de todo. Y es realmente un problema serio también justamente entre las deportistas. Con esto no quiero decir que las mujeres mayores de edad que lo sufren, por ejemplo, que para ellas no es un problema serio, pero justamente hoy quiero enfocar más sobre estas personas que casi nunca se habla de su problema y que sí les afecta muchísimo. ¿Sí? En el CrossFit, que es ahora una disciplina tanto en moda, la doctora Julie Wiebe con un colaborador, Anthony Lowe, hicieron una investigación entre los deportistas de CrossFit y ahí también salieron porcentajes bastante interesantes. Por ejemplo, que correr, el 34% de las que corren pierden orina. Las box jumps, o sea, los que saltan, el 33%. Y sorprendente, los double unders, o sea, los que saltan, ¿sí?, 2 veces en cada movimiento, el 71% sufre de incontinencia. Back squat, deadlifts, o sea, diferentes levantas de pesa, también sufren incontinencia y que a los investigadores les pareció muy interesante que no habían pensado así, que ni siquiera los que levantan pesos no tienen los porcentajes más altos de incontinencia, sino los que saltan y los que corren tienen porcentajes mucho más altos que, por ejemplo, diferentes levantamientos de peso. Pero también preguntar no solamente por la incontinencia, sino también por otros síntomas que también son partes de lo que es disfunciones del piso pélvico, ¿sí? Entonces, un 11% refirieron síntomas de prolapso de órganos pélvicos. Eso significa, por ejemplo, que después de hacer ejercicios tienen como una sensación de pesadez en la pelvis, en la vagina. El 18% refirió dolor durante el sexo, que también es un síntoma de una disfunción del piso pélvico. Y unos porcientos más que perdieron orina, sí, al toser, al estornudar o al reírse. Muy bien. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso muy breve, superficial, de lo que es la anatomía para que podemos realmente, para que simplemente lo tengan presente cuando estamos hablando más adelante. ¿Sí? Los huesos de la pelvis los conocemos todos. Tenemos el sacro, el coxis, el ilio, pubis y el isquio. ¿Sí? Simplemente para tenerlo en cuenta más adelante también cuando hablamos de otras de esas funciones. Y ahí están los músculos. También un repaso rápido para acordarles que los glúteos que se insertan en el ilio, el obturador interno que se inserta en la cara interna del isquion y se dirige afuera hacia el tubérculo mayor del fémur, y también los aductores, el piriformes, son todos músculos que se insertan de alguna manera en la pelvis, en los huesos de la pelvis. Lo mismo el psoas, el ilíaco, son músculos muy potentes que también atraviesan esta zona, ¿sí?
solamente para tener en cuenta más adelante cuando hablamos de la función y otras cosas. Muy bien. Entonces, aquí algo propiamente de la musculatura del piso pélvico. Vamos a ir rápido a la segunda imagen donde simplemente ven que realmente la musculatura del piso pélvico cierra todo digamos, el orificio menor de la pelvis que va hacia abajo. Es como, unos dicen como una hamaca, se cuelga entre los huesos. Otros dicen que es más como una cama elástica, como un trampolín, ¿sí? Que se va fijando por todos los huesos en el borde y cierra la pelvis hacia abajo, ¿sí? Y lo que quiero que se fijan y que me parece muy interesante y para tener en cuenta más adelante también es, ven la parte más blanca en la mitad hacia arriba, o sea, sería la mitad hacia adelante en la pelvis, ¿sí? Vemos que hay una fascia, ¿sí? Extra por debajo de la musculatura del piso pélvico que le da como más apoyo y más fuerza. En la primera imagen vemos la pelvis de adentro y lo que ahí es interesante, vemos el obturador interno, las inserciones en la cara interna de la pelvis, por donde se dirige después hacia abajo con su fascia del obturador interno, y ven cómo la musculatura del piso pélvico se inserta ahí mismo en esa fascia del obturador interno. ¿Sí? Entonces, el obturador interno y la musculatura del piso pélvico trabajan muy de cerca y digamos, sí, si uno está muy contraído, obviamente le afecta al segundo también. Y también hacia arriba de las inserciones del piso pélvico en el sacro, también se inserta el piriformes, que también tiene, por su inserción, tiene relaciones muy cercanas con la musculatura del piso pélvico. Entonces vemos aquí que la musculatura del piso pélvico no trabaja sola. ¿Sí? ¿Para qué pides torta? No trabaja sola, sino trabaja muy de cerca y muy en conjunto con otras musculaturas, y que las musculaturas o disfunciones de la musculatura del piso pélvico no solamente se queda ahí en el piso pélvico, sino y afecta directamente a las musculaturas de la pelvis. Y por eso también lo que mostré hace rato, los glúteos, por ejemplo, que vienen, digamos, desde atrás en la pelvis, que son como los antagonistas de la musculatura del piso pélvico, ¿sí? Si los glúteos están fuertes y trabajan bien, la musculatura del piso pélvico automáticamente también funciona mejor, ¿sí? Muchas veces, sobre todo en deportistas, se ve, por ejemplo, deportistas que tienen problemas del piso pélvico, tienen como, por ejemplo, los glúteos no muy desarrollados y sobre todo considerando su actividad física. ¿Sí? Vamos a ir hablando más adelante también de esto, pero que estos, igual también como son los aductores, como mostré hace rato, son todos de una manera sinergistas o si no también antagonistas de la musculatura del piso pélvico. Sí, eso es solamente una vez más la musculatura del piso pélvico, los nombres no importa tanto, no voy a entrar tanto en la anatomía porque se nos está pasando el tiempo, pero también vemos que hay una capa más de musculatura que atraviesa justamente la mitad anterior de la pelvis y le da como un refuerzo a la musculatura del piso pélvico. Pero como ya dije, el piso pélvico no trabaja solo, ¿sí? El piso pélvico le gusta trabajar en equipo, y el equipo del piso pélvico es lo que realmente llaman, en este momento, en este trabajo,
le voy a llamar el core, ¿sí? Famoso core, cada disciplina, cada entrenador, cada trabajador tiene su definición del core, pero en este momento vamos a usar el core como sinónimo de trabajar toda esa zona media del cuerpo, y les voy a ir explicando también qué tiene que ver con la estabilidad central. Simplemente rápido, después le voy a ir explicando más el diafragma, después el transverso abdominal, hacia atrás el multífido, y abajo la musculatura del piso pélvico, ¿sí? Todos esos forman como una caja dinámica, digamos, y trabajan en conjunto, ¿sí? El diafragma es la puerta de entrada hacia este sistema. El transverso abdominal ayuda a lo que también vamos a hablar más adelante, a modular la presión intraabdominal. El suelo pélvico se activa, es realmente el primero también, se activa antes del transverso, por ejemplo. Entonces la fuerza empieza desde el piso pélvico, se va por el transverso abdominal y de ahí se va como a todo el cuerpo. Y aparte también tiene otras conexiones que vamos a ver en unas investigaciones con el diafragma. Y el multífido, que también es uno de los músculos posturales y que también se activa como para estabilizar el tronco. Talas hizo unas investigaciones donde vio que el diafragma y el piso pélvico están trabajando en conjunto, ¿sí? Y los dos se mueven hacia abajo en la inspiración. Sabemos que el diafragma baja en la inspiración, y lo mismo en una musculatura, o sea, en un piso pélvico bien funcional. El piso pélvico también baja, y en la inspiración el diafragma obviamente va subiendo, pero el piso pélvico, la musculatura del piso pélvico le sigue hacia arriba. Entonces, este es un sistema muy hermoso que trabaja junto en cada respiración, si trabaja bien, si la musculatura del piso pélvico está óptima, ¿sí? Entonces la musculatura del piso pélvico le sigue al diafragma en cada respiración, sube y baja. Hodges, Sapsford y Pangel son otros investigadores que hicieron unas cuantas investigaciones en respecto al piso pélvico y las actividades físicas. Y lo que ellos vieron, y miran que es interesante, el piso pélvico solamente se activa cuando sentimos ganas de orinar, no solamente le sigue al diafragma en cada respiración, sino el piso pélvico también se activa cuando vamos a mover el hombro, ¿sí? Lo que ellos explican es que el piso pélvico se activa, y no solamente junto con el hombro, sino antes del hombro, ¿sí? Es como una preactivación para darle como donde anclar a todo el resto de la musculatura del tronco y del miembro superior. Y también el piso pélvico nos ayuda a modular la presión intraabdominal, que es muy, muy importante, de que sabemos manejar esto para evitar más problemas o disfunciones, digamos, del piso pélvico. Leitner es un otro investigador que hizo muchas investigaciones acerca de esto. Y lo que Leitner vio, como vio Sapsford, que la pelvis, o sea, la musculatura del piso pélvico, no solamente se activa cuando se mueve el hombro, sino también se preactiva antes de cada choque de talón. O sea, hace como una pequeña preparación antes de cada paso que vamos a hacer, ¿sí? Y sigue como una activación refleja después todavía, ¿sí? O sea, el piso pélvico es un músculo sumamente conectado con todo el cuerpo y sumamente activo, si funciona bien, ¿sí? Y la sugerencia de Leitner fue, quizás en contra de todo lo que hemos pensado, escuchado también muchas veces,
que correr se podría, una vez que se está activando todo de manera correcta, usar como un estímulo de la activación de la musculatura pélvica, porque estamos, digamos, programados de la manera que el piso pélvico se quiera activar con cada paso que hacemos. Entonces, sí, muchas veces, sobre todo en los años pasados, las sugerencias, sobre todo de los ginecólogos, fue así: si eso te hace perder orina, deja de hacerlo. Entonces no corras, ¿sí? Y nosotros, los fisioterapeutas, somos siempre que buscamos mantener la actividad física lo máximo posible y no sacarles la actividad física, ¿sí? Queremos que la gente se mueva, que siga en movimiento. Y esa sugerencia de, entonces, no correr, unos, bueno, no corrieron y se frustraron que no podían hacer ejercicios, y la otra mitad, digamos, de las personas afectadas simplemente decidieron hacerle caso omiso y seguir corriendo y, sí, ver cómo manejar, por ejemplo, la incontinencia. Entonces, ¿cuáles son entonces, teniendo en cuenta todas estas investigaciones, cuáles son las funciones realmente del piso pélvico? La función más importante y primordial de la musculatura del piso pélvico es el control de los esfínteres, ¿sí? Se hicieron también diferentes investigaciones, por ejemplo, donde se controlaba a las mujeres cómo se movían estando con la vejiga vacía y con la vejiga llena, por ejemplo, y se vio que todos los movimientos se volvieron como más lentos cuando están con la vejiga llena. Pero el primer y más importante trabajo de la musculatura del piso pélvico es primero la contención, ¿sí? Pero si esto ni puede hacer, ¿cómo pensamos que va a ser el resto de todas esas actividades que vimos hace rato? ¿Cómo va a poder cumplir con todo eso? ¿Sí? Y también la musculatura del piso pélvico es como el fundamento dinámico de nuestra casa física. Es el fundamento de nuestro tronco. ¿Sí? Literalmente, ¿sí? Porque realmente es lo que cierra nuestro tronco hacia abajo, y todo nuestro tronco, todo lo que viene arriba, se apoya de cierta manera sobre lo que es la musculatura del piso pélvico. Aparte, brinda también apoyo a los órganos pélvicos, usamos para las actividades sexuales, y también le da estabilidad a las articulaciones de la cadera muy directamente, y también a la columna baja, y también ayuda a que el peso corporal realmente se distribuye bien por las piernas, ¿sí? Y literalmente todo tiene que pasar de cierta manera por el centro, o sea, por el piso pélvico para llegar hasta las piernas. Y también contribuye a la estabilidad del core, ¿sí? Si el piso pélvico, si nuestro fundamento no funciona, todo el resto de arriba también no puede funcionar tan bien, ¿sí? Igual como el fundamento de una casa, si no está bien hecho, estamos con problemas en todo el resto de la casa. Lo mismo puede pasar con el piso pélvico. Entonces vamos a hablar, si conocemos las funciones, vamos a hablar un poco de las disfunciones del piso pélvico. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas que una mujer, en este caso ahora, tenga problemas del piso pélvico? ¿Sí? Uno es la incontinencia, que es, como ya dije, el más conocido, pero no es el único. Hay diferentes tipos de incontinencia. Está la incontinencia por esfuerzo, por urgencia, y la mixta, que combina estas dos. No voy a entrar ahora en esas definiciones porque no nos da el tiempo. Esas son charlas para horas. Pero la incontinencia es, sí, quizás el síntoma más conocido de una disfunción del piso pélvico. Después está el prolapso de órganos pélvicos. Sexo doloroso es una indicación que
piso pélvico no está funcionando bien, porque el piso pélvico, o sea, el sexo no debería doler. Lumbalgias son muy relacionadas a una musculatura del piso pélvico disfuncional. Falta de estabilidad central. En atletas se ha visto que atletas con incontinencia mostraron por ejemplo, correr y hacer cambios de dirección muy bruscos que tenían un desplazamiento más grande del tronco para seguir el movimiento del resto del cuerpo, ¿sí? Diferentes dolores osteoarticulares, como dice la doctora Julie Wibb, no todos los pacientes con dolores, digamos, osteoarticulares, algunas inflamaciones, no todos de ellos tienen problemas del piso pélvico, pero todas las pacientes que tienen alguna disfunción del piso pélvico tienen también algún síntoma, algún dolor articular, muscular, algún signo de alguna inflamación. Siempre presentan alguna otra queja física. Y la constipación también es un signo que el piso pélvico no está funcionando muy bien. Hombres. Como me dicen los hombres también tienen piso pélvico, sí tienen también. Y tienen también disfunciones y problemas del piso pélvico. No son tan obvios y conocidos como los problemas del piso pélvico de la mujer, pero también lo tienen, ¿sí? También está la incontinencia, quizás no tanto de orina. Vimos que hay porcentajes de hombres que también tienen incontinencia de orina, sobre todo en hombres jóvenes. Muchas veces tiene que ver con algún problema con el próstata o otras cirugías, pero hay. Pero también que se escapan gases sin controlar, o esos famosos pedos húmedos, digamos, que no se pudo controlar. Puede ser una indicación, o es una indicación de que hay una disfunción en la musculatura del piso pélvico. La prostatitis es puede ser una indicación, la constipación, igual como en las mujeres, molestias en la cadera y constipación. Entonces los hombres también tienen un piso pélvico y también tienen problemas del piso pélvico, solamente los síntomas son quizás un poco menos obvios y no se habla tanto de eso, o no se piensa que eso podría ser el piso pélvico. Entonces, ¿cuáles son las causas, ¿sí?, que hacen que nuestro piso pélvico no funciona como debería funcionar? ¿Sí? Habíamos hablado que en general se piensa que es un problema de mamás que han tenido muchos hijos, de personas, mujeres de edad, pero también hay otras, ¿sí? Por ejemplo, la mala postura. Como vimos, la musculatura del piso pélvico está como suspendido entre los huesos y que cierra el agujero de la pelvis hacia abajo. Entonces, si estos huesos no están en su óptima posición, la musculatura tampoco puede funcionar. Y ojo que los ejercicios que más adelante voy a hablar más de eso, pueden llevar también a una difusión del piso pélvico. Tacos altos, glúteos débiles, el estilo de vida muy sedentario, deportes de alto impacto, como ya habíamos visto, que los que hacen saltitos presentan los porcentajes de incontinencia más altos. El patrón respiratorio alterado, o sea, por ejemplo, si respiramos muy en el pecho y no usamos realmente un patrón respiratorio diafragmático. La obesidad obviamente también puede interferir en un buen funcionamiento de la musculatura del piso pélvico. Partos y recuperación deficiente en el posparto, y los descargos obviamente que cambian la estructura del piso pélvico interfieren también. Mi experiencia un poco con los partos y la recuperación posparto he tenido muchas mujeres que vinieron a pedirme ayuda
Y cuando le pregunté por la incontinencia, por ejemplo, me dice, no, después del parto, unas semanas después, o sea, en un tiempo normal, todo bien, sin problema, todo funcionaba muy bien, nunca he tenido problemas con la incontinencia ni nada. Y después, de repente, 5 años después, ahí aparece la incontinencia, ¿sí? Y mi pregunta es si eso realmente es todavía una secuela, una secuencia del parto, o hay otros factores de por medio que quizás tienen que ver con el hecho de tener hijos y todo eso, que también llevan a una incontinencia, porque 5 años son muchos años para hacer, como para decir que es una causa, una consecuencia directa del parto. Si seguiría después del parto, obviamente sí puede ser sí, una secuencia del parto, pero hay también muchos otros factores que están de por medio muchas veces. Y un suelo pélvico hipertenso. ¿Qué es un suelo pélvico hipertenso? Una musculatura pélvica simplemente hipertensa, contracturada, y todos sabemos un músculo con contracturas no puede funcionar bien y duele. ¿Sí? Un músculo contracturado no puede contraerse más como para hacer su trabajo, sino ya está muy contracturado y realmente lo que necesitaría es relajarse, ¿verdad? Y no más contracturas. Y también un problema muy grande es la disminuida representación en la corteza, ¿sí? Sabemos que por ahí hay algo, pero mientras que funciona todo bien, no pensamos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si no funciona bien? O sea, que hay incontinencia. Para explicar a las personas cómo contraer, activar la musculatura del piso pélvico, es a veces todo no es tan fácil, ¿sí? Porque su cerebro no entiende las órdenes que le doy, porque no sabe hacia dónde va dirigiendo. Lo que muchas veces veo que les digo que tratan de contraer la musculatura del piso pélvico y lo que hacen es contracciones de los glúteos, ¿sí? Contracción isométrica de los glúteos. No le digo, no activen los glúteos, sino la musculatura del piso pélvico, porque son dos cosas muy diferentes, si bien trabajan bien juntos, y lo ideal es trabajarlos juntos, pero primero que realmente tienen que aprender a activar la musculatura del piso pélvico, ¿sí? Y he trabajado con mujeres que vinieron por varias sesiones, y ahí después de repente me dicen, ahora yo creo que yo sé de qué estás hablando. O sea, que realmente a veces cuesta encontrar la musculatura del piso pélvico y cómo contraerla. Kathy Bauman es también una profesional que hace muchas investigaciones y ella justamente habla mucho de que la posición de los huesos de la cadera afecta mucho el funcionamiento correcto de la musculatura del piso pélvico, ¿sí? Entonces, una postura donde, digamos, nos dejamos caer, que estamos muy flojos, los músculos de la cadera, o sea, los huesos de la cadera se acercan un poquito y obviamente el piso pélvico ya no tiene la tensión, ya no tiene la óptima posición como para realmente trabajar, ¿sí? Y ella también habla mucho de los glúteos débiles, que son los antagonistas de la musculatura del piso pélvico, y si ellos no trabajan bien, no tienen fuerza, la musculatura del piso pélvico tampoco puede trabajar. Y también los Kegel en exceso. ¿Por qué los Kegel en exceso? Porque los Kegel en exceso llevan a una musculatura hipertensa, como ya habíamos hablado. Y si además hay glúteos débiles que no pueden hacer la contracontractura, digamos, contracontracción de la musculatura del piso pélvico, con más razón, entonces la musculatura del piso pélvico se queda como hipertensa. Diane Lee, también una fisioterapeuta muy conocida y que trabaja mucho también en esta área, ella dice que el tiempo de activación o la sinergia de la cocontracción de los músculos del core, como ya estaba justamente explicado hace rato cuáles son los músculos del core, se ve afectada por el dolor de espalda, dolor en la pelvis y el miedo al dolor de espalda. ¿Sí? Y yo creo que también muchas veces por el miedo de sufrir una incontinencia.
Y ella también habla de la presentación cortical disminuida, que simplemente el cuerpo no entiende lo que los pedís. Y por eso es muy importante que nosotros como terapeutas también buscamos la manera de hacerle entender a este cerebro qué es lo que queremos que activa, ¿verdad? Y por eso también es muy importante entrenar las contracturas de los músculos antes de fortalecer, porque no podemos fortalecer algo que tu cerebro no encuentra. Entonces, ¿qué hacemos frente a todas estas disfunciones y este problema tan complejo para tratarlos? Obviamente los tratamientos tampoco son tan fáciles. Realmente se necesita dedicación y a veces preguntar cosas, también las cosas más difíciles que quizás no nos sentimos tan cómodas para preguntar, pero sí son importantes. Y como dije, quizás no todos los que tienen algún dolor articular en el cuerpo tienen problemas del piso pélvico, pero todos los que tienen alguna difusión del piso pélvico presentan algún otro dolor en el cuerpo. Sí, lo que dicen las investigaciones. Entonces, si nosotros tratamos un hombro doloroso, una rodilla, una cadera, una lumbalgia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la musculatura del piso pélvico también muy probablemente está afectado, ¿sí? Y que no solamente podemos tratar este hombro, si quizás toda la casa, como estamos hablando hace rato, el fundamento físico de nuestra casa no está funcionando bien, ¿sí? Y lo mismo va para nuestros atletas, ¿sí? Ellos es difícil que puedan realmente rendir lo máximo si su estabilidad central no está funcionando, ¿sí? Entonces, todos los otros músculos no pueden trabajar tan efectivamente como lo harían si realmente tenían un centro bien estable, dinámico, pero estable también, que les apoya en cada momento y realmente le da como una base de donde todos los otros músculos se pueden anclar. Entonces, si un deportista está con una incontinencia, por ejemplo, muy probablemente no está pudiendo hacer su mejor rendimiento o mejorar su rendimiento, porque simplemente las musculaturas no pueden trabajar tan efectivamente como lo harían si el centro del cuerpo, nuestra estabilidad central, estaría funcionando correctamente. Muy bien. Entonces, como ya hablábamos, Kegel se hace, funcionan, ¿sí? Funcionan, o sea, yo digo sí, no, generalmente, sí tienen sus indicaciones, de cierta manera se puede decir, tienen su lugar, pero justamente en la gran mayoría de las pacientes, yo por mi lado, por ejemplo, yo no hago evaluaciones internas, eso le dejo a los especialistas realmente de lo que es el tratamiento interno de las disfunciones pélvicas. Yo solamente hago evaluaciones externas, pero sí, casi siempre tiene que ver con una musculatura pisopélvica hipertensa. ¿Sí? Entonces, si la musculatura ya está hipertensa, con el Kegel solamente le vamos a tensionar más, ¿sí? Y he tenido pacientes que me dicen, o sea, ya probé los Kegel y solamente me empeora el problema, entonces mejor no hago. Y obviamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el músculo ya está tan contracturado que no puede más y realmente no puede realizar su función de tan contracturado que es. Pero de repente, si la musculatura no es tan contracturada o simplemente para enseñarla cómo contracturar la musculatura del piso pélvico, de repente se puede usar, yo no uso prácticamente, pero quien quiera usar, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, volvemos otra vez al core para nuestro tratamiento porque realmente el piso pélvico no trabaja solo, ¿sí?
y solo el piso pélvico no puede hacer mucho, solamente puede realmente estar en su estado óptimo cuando trabaja junto con el diafragma, con el transverso abdominal y el multífido, ¿sí? Solamente ahí realmente el piso pélvico puede hacer todas sus funciones y también realmente darnos esta estabilidad central que nos ayuda en la vida diaria y en los ejercicios. Entonces, el diafragma es como la puerta de entrada a este hermoso sistema que trabaja conjunto, ¿sí? Y es, como está dicho ahí, un sistema anticipatorio. ¿Por qué es un anticipatorio? Porque vimos hace rato, por ejemplo, si estamos con la intención de mover el hombro, el piso pélvico ya se preactiva. Lo mismo con el diafragma. El diafragma también se preactiva si estamos pensando en si vamos a movilizar el deltoides, por ejemplo, ¿sí? Y los músculos, las secuencias de los movimientos no son tan lindos o tan perfectos cuando estamos con la respiración atajada, o cuando estamos respirando normalmente. Entonces, todo este sistema, esta caja que vemos ahí, es un sistema anticipatorio que se preactiva antes de cada movimiento que vamos a hacer. El transverso abdominal se activa antes de los otros músculos abdominales, ¿sí? Y así ayuda también a distribuir la presión intraabdominal. El suelo pélvico no solamente se activa, sino también se activa según la demanda, según el ejercicio, el trabajo que vamos a hacer. Es diferente la activación del músculo del piso pélvico si vamos a levantar algo de 5 kilos o si vamos a levantar un bolígrafo, digamos, ¿sí? La activación, la preparación del piso pélvico es diferente de acuerdo a lo que vamos a hacer. Y como ya estamos hablando, también tiene conexiones muy fuertes con el diafragma, pero también con el transverso abdominal. Y se van a dar cuenta si en sus casas están tratando de activar la musculatura del piso pélvico, y cómo se activa es simplemente tratar de contraer la musculatura o levantar hacia adentro la musculatura, digamos, entre las piernas que cierran nuestra pelvis hacia abajo, levantarnos hacia adentro, hacia el abdomen, y se van a dar cuenta que automáticamente el transverso abdominal se activa también, se contrae también. Si todo está funcionando correctamente, es imposible contraer la musculatura del piso pélvico sin la activación del transverso abdominal. Y después está también el multífido en la espalda, que también se activa antes de todas las otras actividades o movimientos que vamos a hacer. Entonces, la estrategia del core que vamos a usar como para tratar y rehabilitar de cierta manera todo ese sistema. ¿Qué es la estrategia del core? Es un sistema que utiliza la relación neuromuscular, porque hay una relación neuromuscular en todo lo que conforma el core, y es este core anticipatorio, y después también tenemos el core reactivo, que son los músculos abdominales más superficiales y los otros músculos que siempre responden a la activación anticipatoria de lo que es el core profundo. Ayuda a estabilizar la presión intraabdominal, y también está como influenciado por el sistema sensitivo, porque siempre se activa de acuerdo a la demanda de trabajo que vamos a tener, y el cerebro, ¿sí? Es un conjunto de fuerzas que viene desde bien profundo adentro hacia afuera, y provee una estabilidad y también una flexibilidad, ¿sí? No es solamente estabilidad, sino también flexibilidad que necesitamos y que nos acompaña en todos nuestros movimientos. Entonces, para poder activar este hermoso sistema del core anticipatorio, necesitamos también trabajar nuestra postura, ¿sí? Porque la postura nos va a dar la posición de los diferentes miembros del core
para que realmente puedan conectarse y trabajar bien. ¿Sí? Y sabemos que una postura correcta también facilita la activación correcta de la musculatura. ¿Sí? En una postura, digamos que floja, si lo intentamos en casa, ¿sí? Es difícil activar la musculatura del piso pélvico o activar bien la musculatura del abdomen o activar la musculatura, los glúteos, ¿sí? Y una buena postura automáticamente ubica nuestros huesos de la pelvis en una óptima posición para que la musculatura realmente pueda trabajar bien. La presión intraabdominal ayuda a mantenernos estables, ¿sí? A que realmente podemos sentir una fuerza y una estabilidad en nuestro centro del cuerpo y darnos más fuerza para hacer lo que vamos a hacer. Pero también si no sabemos manejar nuestra presión intraabdominal, la presión intraabdominal puede mal manejada, digamos, puede llegar a ser un gran enemigo y justamente causar daños en nuestra función del piso pélvico, en la función de los abdominales o también de la respiración, ¿sí? Entonces, por eso la presión intraabdominal es como el quinto miembro de este equipo de trabajo, ¿sí? Sí. Crea una estabilidad y esta estabilidad siempre responde de acuerdo a lo que vamos a hacer, ¿sí? Y es nuestro aliado si sabemos manejarlo y si no, nos puede causar muchos problemas. ¿Y cómo vamos a hacer trabajar todo eso lo que estábamos hablando hasta ahora? ¿Cómo podemos sí, realmente ponerlo en función? Y una de estas maneras de ponerlo en función es la respiración pistón, ¿sí? Donde con esta respiración podemos controlar y manejar la presión intraabdominal y por ende también ayuda a nuestra estabilidad central dinámica, ¿sí? Activa todos los músculos, o sea, los miembros de nuestro core, y el diafragma es la puerta de entrada a esta respiración, ¿sí? Y realmente ayuda a balancear todo este sistema. Entonces, ¿qué es la respiración pistón? Lastimosamente mi cámara no funciona, entonces no me pueden ver, pero les voy a tratar de explicar con palabras. La respiración pistón, le llamamos ahora, podría ser más o menos como la respiración diafragmática, donde realmente tratamos que el diafragma baja en la inspiración y las últimas costillas también se abren en la respiración, ¿sí? Entonces, si tratan de hacer eso, se van a dar cuenta que no se puede hacer esta respiración si mantenemos, por ejemplo, los abdominales como contraídos. Los abdominales tienen que tienen que poder acompañar este movimiento respiratorio, aunque son movimientos muy suaves, obviamente, pero necesitan poder, ¿sí?, acompañar esta respiración. Y al final, como ya habíamos hablado, el piso pélvico automáticamente, si funciona bien, sigue al movimiento del diafragma. O sea, si el diafragma baja, el piso pélvico se elonga, se carga elásticamente, porque es elástico, es músculo, ¿sí? Se carga con lo que viene de arriba, con la presión intraabdominal, digamos, que viene de arriba, se baja, se carga elásticamente, y en la expiración el diafragma sube, y así sube también el piso pélvico, y los músculos abdominales se contraen otra vez. Son movimientos obviamente leves, cortos, pero un sistema que trabaja el piso pélvico, musculaturas abdominales, que acompañan al diafragma durante todo el día. Obviamente son músculos que mueven todo el día, que músculos que están en buenas funciones, ¿sí? Y ahí viene justamente la parte que no tiene que ver, no tiene los Kegel, por ejemplo.
Los Kegel es contraer, contraer solamente se habla. Pero en la respiración pistón se deja que el piso pélvico se elonga, ¿sí? Se carga elásticamente con lo que viene de arriba y después se contrae otra vez. Y así va trabajando todo el día y automáticamente su tono se va normalizando, ¿sí? Se va normalizando, el sexo no duele más, una musculatura que tiene un tono normal puede trabajar en la continencia otra vez y desaparece la incontinencia y realmente este fundamento dinámico que tenemos aquí en nuestra pelvis realmente está preparado para acompañarnos en todos los movimientos, ¿sí? Un músculo muy hipertenso, muy contracturado, les cuesta acompañar a los movimientos que hacemos y por eso pasa la incontinencia, ¿sí? Pero un músculo que tiene un tono normal, sano, sí acompaña, ¿sí? Nuestros saltos, acompaña nuestros movimientos y evita que perdamos orina, ¿sí? Porque está en una buena posición de trabajo, mientras que está muy contracturado, está tan contracturado que ya no puede contraer más para evitar la incontinencia, por ejemplo. Entonces, por eso muchas veces pasan en tantas deportistas la incontinencia porque la musculatura y justamente también el sistema del core con las respiraciones y que dejan mover también los abdominales y todo eso, no está muy coordinado, no funciona muy bien y tampoco conectan los diferentes sistemas, ¿sí? El piso pélvico por un lado y el resto tratamos de trabajar por el otro lado sin tratar de conectar todo. Esto así en grandes pasos, hay mucho más para horas para realmente explicar, trabajar, porque hay diferentes sinergistas, grupos musculares que pasan por el centro de la pelvis, por el piso pélvico, y que tienen para su activación, que podemos influenciar mucho con el manejo correcto del core y de la musculatura del piso pélvico. Ese es como una introducción muy básica a todo a este gran secreto, hermoso sistema que realmente nos puede dar muchísimo si una vez lo sabemos manejar. Sí, esto es ahora, por ahora, lo que preparé para la charla. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Lelis, si vos tenés alguna pregunta. Sí, tengo preguntas. Hani, ¿podés dejar de compartir tu presentación? Y así, si alguien quiere activar su cámara y su audio, podemos conversar también. Ok. Ahí está. Genial. Yo tengo algunas preguntas, Hani, que llegó a través del correo electrónico. Sí. Son varias preguntas ya encaminaste en tu presentación, pero voy a ir leyendo. Por ejemplo, dice acá, en hombres, ¿cuáles son los síntomas de una lesión del piso pélvico? Eso también vi que hablaste en tu presentación. Sí. Y otra pregunta dice, estornudo y no puedo retener la orina, tengo 36 años. ¿Qué recomendaciones me darías? Y eso justamente es porque el estornudo causa que la presión intraabdominal aumenta, ¿verdad? Y si no sabemos manejar esta presión, se nos, digamos, escapa hacia abajo, porque hacia afuera, hacia arriba no puede, están los abdominales, está el diafragma. Hacia el frente no puede porque están los abdominales y muchas veces los tenemos muy contracturados, o sea, como chupando la panza, ¿verdad? Y no le dejamos mucho movimiento a la presión de, digamos, escaparse hacia alguna. Entonces lo único que queda es hacia abajo, ¿sí? Y si ya es una musculatura que no funciona correctamente, que ya es, por ejemplo, hipertensa, ya está contracturada y no puede trabajar más, entonces no puede hacer su función. Entonces, la idea es justamente volver a reentrenar todo este sistema
que el piso pélvico aprenda a manejar, a seguir los movimientos del diafragma, ¿sí? Y que ayuda a que se relaje, ¿sí? En estos casos muchas veces tenemos que aprender a relajar, o sea, que realmente dejar que se carga elásticamente en las inspiraciones y después vuelve. Y no tener miedo, quizás en las primeras veces es como un poco más, perdemos la orina porque no está la función, pero a medida que vamos, el músculo va volviendo a su función, va recuperando su función y realmente, aunque pensamos, no puedo soltar mi piso pélvico, es la única solución porque se tiene que relajar. Tenemos que soltarlo y dejar que acompañe a los movimientos respiratorios. Y después, obviamente, otra recomendación es no, al estornudar, no agacharse de al frente como para presionar, mandar la presión más hacia arriba, sino como, por ejemplo, estirarse un poquito para que el tronco se prolonga un poquito y la presión no se vaya tanto hacia abajo, ¿sí? Pero cuando mejor trabaja y más dinámico se vuelve el piso pélvico, más aguanta esos choques de presión de arriba, porque es como una cama elástica, ¿sí? Que salta, que no se rompe porque alguien salta arriba, sino baja y salta enseguida hacia arriba. Hani, ¿y el ejercicio de respiración en pistón se le puede recomendar a esta Sí, persona? sí, eso sería digamos, la base de todo, ¿sí? Deberíamos, por ejemplo, o sea, yo cuando primero leí eso, yo dije, ay, no, ¿qué tanto, sí? Pero después empecé, dije, aunque sea por curiosidad, no puedo desechar algo que no probé, por lo menos. Y empecé a usarlo para correr. Y realmente, una vez que lo tuve adentro, realmente, lo aprendí, realmente corrí la misma distancia, podía correr solamente, y después me sentí como, ay, eso fue un buen calentamiento, ahora sí quiero empezar porque te da mucho más apoyo y la musculatura realmente puede trabajar mucho más efectivamente, ¿sí? Entonces, con nuestros deportistas, con nuestros adultos mayores, con los señores, ¿sí? Tenemos que volver a esta respiración pistón, digamos, porque sobre todo, por ejemplo, ahí vienen los embarazos, nos quedamos respirando mucho en el pecho porque el embarazo te llena todo y te olvidas a respirar con todo tu pulmón, ¿verdad? Yo creo que estas consecuencias son mucho más los que nos hacen daño con los años y digamos, tener hijos nos dañó el piso pélvico, yo creo que no es tanto eso, sino la respiración, la postura, todo lo que se alteró en el proceso, porque no nos cuidamos, no volvimos a una buena rehabilitación postparto, y esas son las consecuencias, y obviamente con la edad se vuelven más obvio, ¿verdad? Sí. Pero sería la respiración pistón que daría muchas soluciones a todo eso, sobre todo Y también a los ese, deportistas. y ese ejercicio, Hani, ¿se hace parado o sentado? Y es la postura que quieres, ¿sí? La idea es que esta respiración pistón, como le llama Julie Wieb también, debería volverse nuestra respiración normal. No solamente como un ejercicio que a veces que hacemos, no sé, una vez por día, 3 veces por semana, sino debería ser nuestra respiración normal, porque ahí realmente conectamos con todo lo que es nuestro tronco y permitimos que nuestro piso pélvico se conecta con el resto del equipo y realmente puede ser un equipo dinámico. Sí, genial. Hay otra pregunta, dice, ¿necesitamos de los ejercicios del core más que los hipopresivos? En ese sentido, yo creo que sí. Es mi opinión. Obviamente, cada uno puede tener sus experiencias, sus opiniones. Lo que son estos ejercicios del core, teniendo en cuenta la respiración, como le estaba explicando, lo que rehabilita, lo que nos reentrena es la respiración. Es que todo este equipo, el diafragma con el transverso, con el piso pélvico, con el multífido, vuelven a trabajar en equipo,
¿sí? Y no sé qué tanto los otros de baja presión realmente van reentrenando todo este hermoso sistema que en la vida diaria, en el ejercicio, no puede dar muchísimo apoyo. Sí. Otra pregunta dice, ¿qué método es más usado para la incontinencia en los mayores? Sí, el tema es que lo ideal sería hacer esto, lo que les estoy explicando, ¿sí? Y por eso me parece muy importante que hasta cada kinesiólogo, y no importa con qué trabajas, lo sepa manejar, no porque está en el área específicamente de lo que es pélvico o algo, sino porque simplemente enseñando a respirar de esta manera otra vez nos da muchas soluciones a problemas, ¿sí? Entonces, reentrenar a adultos mayores esta manera de respirar podría ya dar muchos beneficios. Sí. Hay otra pregunta que se refiere al embarazo. ¿Hasta cuántas semanas de embarazo uno puede realizar ejercicios prenatales? Y eso es dado mucho por la condición de la embarazada, ¿sí? Pero si no hay ninguna contraindicación médica, si la embarazada se siente bien, la presión está bien, no hay muchas contracturas prematuras, la puede hacer hasta el último día antes del parto. Yo en mi segundo embarazo, y eso que tuve panzas muy grandes, anduve kilómetros realmente en bici con el otro chico conmigo en la bici y nos paseamos por la ciudad y eran 4 días antes de mi cesárea, ¿sí? O sea, se puede hacer ejercicios hasta el último momento, pero siempre obviamente teniendo en cuenta las indicaciones médicas, la condición de la embarazada, la integridad y la salud física de la embarazada y obviamente del bebé siempre son primeros, pero si todo está bien, puede hacer hasta el último momento. Otra pregunta dice, ¿se puede revertir el prolapso uterino con los ejercicios de piso pélvico? Sí, pero es un trabajo duro, ¿sí? Y hay que, realmente hay que encontrar, primero trabajar que realmente que el cerebro entiende muchas veces y llega a este punto porque no hay representación cortical del piso pélvico mucho, ¿sí? El cerebro como se desconectó del piso pélvico y lo dejó ahí. Entonces, lo primero sería realmente trabajar la presentación cortical de esta zona y obviamente primero en posición acostada, sin mucho esfuerzo encima, como cualquier otra rehabilitación donde sacamos toda la fuerza hasta que sí hay una actividad. Se puede en casos muy extremos, obviamente ya es se vuelve cada vez más complicado y hay que evaluar realmente. Y yo creo que si son muy avanzados, lo ideal sería revertir a los especialistas de lo que es trabajo pélvico, ¿sí? Y que los que realmente también saben las evaluaciones internas y realmente les saben dar los estímulos internos para realmente hacer esta rehabilitación. Fanny, y sobre el punto, ¿hay indicación médica? ¿Suelen derivar los médicos en caso de paciente con prolapso o la mayoría indica cirugía? ¿Envían previamente a fisio o...? Aquí en el Chaco, los pacientes que vienen junto a mí con prolapso son por propia cuenta, ¿sí? Lastimosamente no consigo todavía que los médicos me envían. Estamos empezando a que me envían los pacientes pospartos o los que tienen incontinencia. Y es un avance. Hay unos pocos médicos ginecólogos que me mandan, pero no todos y muchos directamente a quirófano, pero igual yo pienso que es muy importante que vuelvan a aprender esta respiración porque si no, no se soluciona el problema de base, ¿sí?
el piso pélvico todavía no se conecta con el diafragma, todavía no se vuelve dinámico, y por eso muchas veces las pacientes de ese tipo de cirugía vuelven al quirófano y en un tiempo como en 5 años, ¿sí? Porque no se hizo la rehabilitación de toda esa zona. Sí. Otra pregunta es, ¿las mujeres que hacen pesas pueden tener incontinencia? Sí. ¿Sí? Es justamente un gran problema. Como vimos, las que hacen saltos es más alto todavía, pero obviamente las que hacen pesas también justamente por la presión, por no saber manejar la presión intraabdominal, y por tanta presión simplemente se les escapa hacia abajo y aparece la incontinencia. Y sobre todo si es repetido, ¿sí? No es levantar una vez algo pesado, sino es como en deporte, se lo hacen no sé, 2, 3, 4 veces por semana y con cargas obviamente muy altas, ¿sí? Y viene una sobrecarga que el piso pélvico dice, bueno, con eso ya no puedo más. Pero con un buen entrenamiento se puede evitar estas cosas. Genial, Hani. Muy interesante realmente. Si alguien quiere habilitar su micrófono para hacer alguna consulta, pregunta, en el chat no leo ninguna pregunta hasta el momento. Hani, quisiera aprovechar y preguntarte también, estuve muy atenta y muy interesante tu exposición y mencionaste que el deltoides también es un músculo que activa la musculatura del piso pélvico. ¿Y Sí, o sea, la algún tipo de musculatura del piso. ejercicio? Sí, entonces, realmente hasta en la rehabilitación del hombro, deberíamos siempre acompañarnos con esta respiración pistón, porque naturalmente el piso pélvico quiere prepararse para la actividad del hombro. Hasta también la actividad del codo. En la mano ya se encontró en las investigaciones que ahí ya la mano ya dejó sola el piso pélvico, pero hasta la movilidad del codo, siempre el piso pélvico hace como una precontracción como para preparar y generar una base que los otros músculos pueden trabajar mucho más efectivo. Entonces, lo ideal obviamente sería integrar esta respiración diafragmática en todos los ejercicios de rehabilitación. O asegurarse por lo menos que está bien, que el piso pélvico está dinámico, trabaja bien y realmente puede acompañar a nuestro trabajo. Genial. Hani, y respecto al embarazo, ¿verdad? Al parto natural y por cesárea, ¿hay algún dato en donde diga que uno de ellos predispone más a las incontinencias? Y el tema de la episiotomía también en el parto natural, ¿hay datos que revelan daño en el piso pélvico? Los médicos, los ginecólogos sugieren antes que ocurra la ruptura del piso pélvico, es mejor hacer la episiotomía, ¿verdad? Para que sea un corte limpio y todo. Y obviamente después lo que sobra o lo que se va a formar es tejido cicatrizal, que sabemos que ya pierde algo de contractilidad, que no tiene contractilidad. Entonces, obviamente, la musculatura del piso pélvico de cierta manera pierde algo de su función o de su fuerza. Pero en general, digamos, mirando la incontinencia en los años después, los datos son casi lo mismo si tuvo cesárea o si tuvo parto natural. O sea, la incontinencia, si no puedes evitarlo con la cesárea o algo así, o sea, no viene de ahí, sino de todos los otros factores. Entonces, sí, en el caso de una lesión del piso pélvico, obviamente el tejido cicatrizal va a afectar algo, pero también lo que vieron en las investigaciones es que no es la fuerza del piso pélvico que nos hace más continentes, sino la buena coordinación de todos estos elementos del core, lo que nos mantiene continentes. Entonces, aunque el músculo sea todavía débil o no esté más al 100% de su capacidad funcional,
mientras que está bien coordinado su trabajo con el diafragma, con el transverso, va a poder trabajar muy bien y no hay realmente una necesidad de sufrir o vivir con una incontinencia. Sí. Jani, ¿y la equinoterapia se podría recomendar como un seguimiento luego de el entrenamiento del piso pélvico? La equinoterapia, qué interesante Sí. pregunta. Sí, lo que escucho siempre, o las mujeres que andan mucho en caballo, por ejemplo, dicen que tienen siempre partos muy difíciles por la tensión del piso pélvico, pero yo creo que viene otra vez por la falta de coordinación, por la actividad mismo se trabaja mucho la musculatura del piso pélvico, pero yo creo que otra vez lo importante es que el piso pélvico aprenda a relajarse, o sea, a moverse, a ser dinámico, a relajarse y a contraerse, tanto en el caballo como corriendo, como caminando, como nadando, como jugando golf, ¿sí? En todas las actividades, no importa que no es tanto el problema de la actividad, si hacer o no hacer, sino que nuestro piso pélvico vuelva a su función normal. Genial. Aquí leo dos preguntas del chat. Ángel Paniagua pregunta, Jani, ¿cuántas repeticiones de respiración pistón sería lo ideal para empezar según tu experiencia o según tu criterio? Buena pregunta. Sí, yo en mis clases, por ejemplo, empiezo a enseñar y hacemos unas 10 respiraciones y después vamos modificando, agregando dificultad, diferentes movimientos, pero la idea es que justamente esta respiración pistón se vuelve lo normal, ¿sí? Yo le digo siempre a mis pacientes, pónganse pequeños recordatorios en la casa, o sea, donde están en el trabajo, y que les hagan parar, vuelven a pensar cuál es mi respiración pistón para volver a esto y siguen con su vida. Yo creo que lo importante es no hacer 10 al empezar, sino que lo importante es que volver a repetir, sí, no solamente una vez en la terapia, sino todos los días en la casa, varias veces, volver con esta respiración pistón hasta que nos damos cuenta que se volvió algo normal para nuestro cuerpo. Genial. Fulvia pregunta, dice, acá la respiración pistón serviría para aliviar los dolores premenstruales. ¿Tendría alguna relación? Ay, sí, puede ser, ¿verdad? Sobre todo porque ayuda a relajar un poquito también la musculatura, pero obviamente no todos los dolores menstruales. Podría ser que algo lo alivia. A veces me preguntan, pero eso no hago mientras que tengo mi menstruación. Sí, la respiración pistón, sí se puede. O sea, hasta se debería seguir haciendo normalmente durante la menstruación, no importa qué, porque igual el piso pélvico tiene que trabajar bien, ¿sí? Porque creo que habían ideas que los Kegel no se debería hacer durante la menstruación porque ya es todo muy sensible, pero eso justamente queremos evitar y queremos que los músculos sigan dinámicos, ¿verdad? Genial. Si alguien más quiere hacer una consulta, puede habilitar su micrófono, escribir en el chat. Mientras yo voy a aprovechar y voy a hacer una consulta a Jani respecto a los corredores, ¿verdad? A las maratonistas. Si hay alguna forma de prevenir o controlar la incontinencia usando algún calzado que evite ese alto impacto, algún tipo de indumentaria o algún terreno para no generar tanto impacto y seguir con ese deporte o uno no se escapa Es de esa. interesante que lo mencionas, Lelis, porque justamente me acuerdo de unas cosas que justamente mi querida doctora Julie Wieb estaba explicando, que las mujeres, lastimosamente no los puedo mostrar ahora que no me pueden ver, pero las mujeres cuando corremos solemos tener un más movimiento vertical que los hombres. O sea, la corrida es más saltante, ¿sí? Entonces, primero perdemos mucha energía en eso
Y obviamente el impacto que tenemos en cada paso es mucho mayor y nos hace más daño. Entonces, lo ideal sería realmente modificar nuestra manera como corremos. Y si te acordás, Lely, por eso mostré al comienzo la anatomía, tenemos como una fascia extra en la mitad anterior de la pelvis que nos da como una fuerza, un refuerzo extra. Entonces, lo ideal sería que al correr, como nos recostamos un poco por el viento, ¿sí? En esa posición, los glúteos realmente pueden trabajar bien, podemos hacer una buena extensión de pierna, los glúteos se van enganchando y enfrente tenemos luego como unos refuerzos extra en nuestra pelvis que realmente nos dan más. Entonces, muchas veces esto tiene no tanto que ver que zapato, que indumentaria, sino que tenemos que modificar nuestra manera de correr y evitar tanto movimiento vertical y buscar también una propulsión más hacia adelante. Y al correr es como recostarnos por el viento que viene de enfrente, automáticamente cargamos más adelante donde estamos más fuertes y evitamos este salto, este movimiento tan vertical que que es más fácilmente y que es una de las grandes razones por qué las mujeres solemos. Y para eso también tenemos que llevar nuestro tronco enfrente. Muchas veces por ahí nos empujamos un poco al frente, pero al final nuestra caja torácica va como arriba, ¿sí? Y no dejamos que nuestra caja torácica también va paralelo al puerto, sino tratamos de tirar como hacia arriba, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos correr mucho más efectivo, no gastamos tanta energía y evitamos muchos daños en nuestro cuerpo. Obviamente mirando, sí. Pero justamente ahora que lo mencionas, permíteme leer justamente la doctora Julie Wiebe, de la cual estoy usando mucha información. Estamos organizando, viendo cómo para traerla, sus cursos, queríamos traerla este año a Paraguay, lastimosamente no se pudo, pero estoy en contacto con ella para ver en octubre hacer uno de sus cursos básicos, traducidos al español. Más adelante, en noviembre, diciembre, ella está dispuesta a hacer unas preguntas-respuestas en vivo con nosotros. Y después, el próximo año, hacer los cursos más avanzados, donde justamente habla mucho de las corredoras, qué podemos hacer, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, corredores y obviamente todas las deportistas también. Hani, ¿el curso para este año o para el próximo año? Queremos traer, la idea es ahora hacer un curso más pequeño, muy básico este año, para que la gente empiece a entender, y más adelante hacer justamente esa sesión de preguntas y respuestas cuando ya trabajamos, probamos un poco, y para el próximo año, febrero, marzo, por ahí, traer un buen curso más avanzado de quizás unos 2, 3 días. No sé si ella va a poder viajar, ya a esa época sería obviamente lo más interesante tenerla físicamente, que nos puede realmente, porque es muy, muy fascinante cómo ella trabaja y cómo ella trabaja los sinergistas también, para que realmente podamos sacar el máximo provecho. Pero la idea es justamente traerla aquí para que nos pueda ayudar un poquito más. Genial, vamos a estar atentos entonces a esa invitación que para este año posiblemente vamos a tener. Y aquí veo una última pregunta de Elke. Pregunta, ¿dónde se puede hacer la especialidad en suelo pélvico? La especialidad en piso pélvico, yo creo que tendrían que hablar con las especialistas. Está Luz Saavedra, está Renis, como dijiste, está Diana Cristaldo, que son realmente especialistas. Yo no me considero tanto especialista específicamente, sino yo digo siempre, yo soy la conexión en lo que es la fisioterapia normal, ¿sí? Que lo saben, y las especialistas, porque realmente son muy desconectados los dos lugares, ¿sí? Allá están los especialistas del piso pélvico y el resto hacemos todo el resto, y no nos damos cuenta que hay mucho que podemos hacer en el medio. Pero yo creo que para eso se tiene que ir a Argentina. Luz o Renis podrían tener más información a eso.
Sí, muy interesante. Realmente muy poco se conoce y es un tabú prácticamente hablar de eso, más en los deportistas, Y por sí, lo que escuché. Sí, sí, y como ven, apenas el 4% suele hablar, suele buscar ayuda. Todo el resto se queda callado o simplemente deja de hacer ejercicios. sí. Muy bien, ya no leo ninguna pregunta en el chat. ¿Alguien más? O si no, también Lelis tiene mi contacto. Si ustedes tienen el contacto de Lelis, me pueden enviar, le pueden pedir mi contacto. Podemos estar en contacto hablando también los próximos días. Voy a estar en contacto con Leli respecto a al curso que estamos viendo con la doctora Julie, para que ustedes a través de esta página también pueden realmente enterarse y si quieren anotarse, yo creo que es muy interesante y les va a ser de mucho provecho. Sobre todo, yo digo siempre para los que trabajan con deportistas, ¿sí? Genial, muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia, tus conocimientos. Muy interesante para todo lo que es la fisioterapia, no solamente para aquellos que se dedican al área del piso pélvico, sino que es un conocimiento que tenemos que conocer también nosotros como fisioterapeutas y Yo creo poder que sí. derivar también a las personas que trabajan en esta especialidad, en esta área. Sí, así podemos derivar mejor a los especialistas y las cosas simples como la respiración y eso podemos hacer nosotros, deberíamos saber hacer nosotros. ¿Sí? Y muchísimas Así gracias, mismo. Lelis, por la invitación, fue muy lindo, me encantó compartir con ustedes y estoy aquí siempre dispuesta a compartir, a charlar de este tema, me fascina, me encanta, me gusta compartir lo que he aprendido. Como les digo, siempre estoy aquí para los que quieren saber más o quieren hablar. Sí, Muchísimas gracias, Hani. Aquí en el chat leo muchas felicitaciones, están muy agradecidos los colegas y estudiantes también de fisioterapia que participaron. qué Muy suerte, me bien, alegro. entonces damos por finalizado nuestra charla. Le invito para la siguiente charla que va a ser el 8 de septiembre. La licenciada Lilian Sanabria va a hablar del área deportiva. El 8 de septiembre es el Día Mundial del Fisioterapeuta y vamos a tener una charla muy interesante también para los interesados en el área deportiva. El 21 de septiembre también vamos a tener otra charla. Como ustedes saben, el 21 es el Día Nacional del Kinesiólogo, el fisioterapeuta, y vamos a estar promocionando próximamente los temas para ese día. Entonces, muchas gracias a todos por participar y bueno, que tengan una linda noche y muy pronto nos encontraremos de vuelta. Gracias, Gracias, Lelis. Ana. Vale, chao. Chao, chao.